Pasó más de 10 años en una silla de ruedas, hasta que un humano le puso piernas robóticas. La luz anaranjada de los soles binarios caía sobre el vasto cementerio de naves como una caricia ardiente sobre los restos del pasado. El aire estaba cargado de estática, de memorias olvidadas encapsuladas en metal retorcido y dispositivos rotos que alguna vez surcaron la galaxia con orgullo. Allí, en el límite oxidado del astillero de Nueva Alejandría, un hombre solitario observaba el horizonte. Su silueta recortada contra el cielo púrpura parecía parte del paisaje, un cazador de secretos entre los escombros de civilizaciones olvidadas. La chaqueta de cuero que cubría sus hombros reflejaba el crepúsculo con un destello apagado, mientras su mirada se afilaba sobre una pequeña caja metálica del tamaño de una hogaza de pan, un estabilizador cuántico parcialmente dañado, pero aún lleno de promesas o catástrofes. Taran Sivers no era un simple recolector. Donde otros veían basura, él veía futuro. Cada tornillo era un enigma, cada pieza una posibilidad. Sus dedos pasaron por su cabello castaño despeinado con un gesto de concentración contenida, sus mandíbulas apretadas por la evaluación mental de aquella joya peligrosa. Si el estabilizador se alineaba correctamente, podría venderlo por una fortuna. Si fallaba, podría volar media zona de trabajo en una explosión de energía incontrolable. Pero eso era precisamente lo que le encantaba de la tecnología alienígena, su belleza y su brutalidad. La voz que lo interrumpió no tenía la textura habitual de advertencia ni la frialdad de los drones de seguridad. Era melódica, curiosamente cálida, cargada de una autoridad tranquila que contrastaba con el crepitar metálico de aquel entorno olvidado. Él giró, su sonrisa ensayada congelándose al ver a la figura que flotaba a unos metros de altura en un sillón antigravitacional. Su piel verde parecía emitir una luz tenue, como si absorbiera y reemitiera el sol moribundo. El cabello violeta caía como un río de seda más allá de sus hombros descubiertos, enmarcando una expresión que desafiaba la lógica y el equilibrio emocional de Taran. Un corsé negro ajustado le cubría el torso, y Taran, a pesar de sí mismo, sintió que el aire se volvía más denso. Podría decirte lo mismo, logró responder, recomponiéndose como quien termina de recibir una descarga. Pero dudo que a cualquiera de nosotros le importe lo que debería ser. Ella sonrió, como si cada músculo de su rostro supiera exactamente qué efecto producir. Naira Lavari se presentó. Nueva especialista en inventario del astillero. Y tú debes de ser Taran Sivers, el humano que insiste en presentar ofertas insultantemente bajas por nuestra chatarra más peligrosa. Él hizo una reverencia teatral, aún con la sonrisa en los labios. Culpable, señoría. Aunque prefiero el término especialista en adquisición innovadora. Naira arqueó una ceja, divertida. ¿Así se llama ahora a los carroñeros espaciales? Taran se acercó lentamente, su mirada descendiendo hacia el sistema de propulsión del sillón. No pudo evitar notar el núcleo esférico y el zumbido tenue que escapaba del mecanismo central. Estás usando un compensador gravitacional Mark VII. Eso debió costarte una fortuna. La sonrisa de ella se tensó, aunque no se desvaneció. Es estándar. Provisión de la Autoridad Galáctica de Salud después del accidente. Su voz no perdió firmeza, pero sus hombros se alzaron levemente, como si se rearmara por dentro. 11 años, 3 meses y 17 días. No es que lleve la cuenta. Taran se agachó junto al dispositivo, extrayendo una multiherramienta del bolsillo interior de su chaqueta sin pedir permiso. Tu compensador está funcionando caliente. Los núcleos están desalineados. No es nada grave si tienes manos firmes, y un desprecio absoluto por los protocolos de seguridad. Ella lo observó con atención, sin interrumpir. Veo que eso último no te falta. Señorita, aún no conoces ni la mitad, murmuró Taran, y comenzó a trabajar. Durante varios minutos, el único sonido fue el chisporroteo del soldador, el zumbido del compensador y la respiración tenue de Naira. El dispositivo cambió su tono, de un chillido contenido a un ronroneo estable. Ahora debería funcionar mejor, dijo él, poniéndose de pie. Además, tu consumo de energía disminuirá un 30%. Naira probó el movimiento del sillón, sus ojos iluminándose por una mezcla de asombro y sospecha. Se siente distinto. Más ligero.
Taran dudó, pero luego lo soltó. He estado trabajando en algo. Un prototipo. Podría ser peligroso. De hecho, probablemente es ilegal. Pero te interesará. Ella lo miró con recelo. ¿Estás insinuando algo inapropiado, señor Sivers? Siempre. Pero esta vez hablo de piernas. Piernas robóticas. Más avanzadas que cualquier implante del sistema sanitario galáctico. Las diseñé con piezas recuperadas, pero cada centímetro está pensado para integrarse con sistemas nerviosos complejos. El rostro de Naira se endureció. Eso no tiene gracia. No estoy bromeando, insistió Taran. Tengo los planos en mi taller. ¿Quieres verlos? Hubo un silencio prolongado, cargado de tensión, hasta que ella asintió con una media sonrisa. ¿Estás loco? ¿O eres un genio? ¿Puedo ser ambos? La risa que brotó de Naira fue como una corriente de oxígeno en una cámara sellada. Rica, viva, inesperada. Llévame, señor especialista en adquisición innovadora. Enséñame esas piernas ilegales tuyas. Mientras avanzaban entre la chatarra, guiados por la tenue luz de los soles moribundos, Taran sintió que no solo estaba a punto de mostrarle un proyecto arriesgado. Estaba comenzando algo mucho más grande que cualquier invención mecánica. Algo con ojos violetas y una sonrisa capaz de reprogramar su destino. Estaba, por primera vez en mucho tiempo, entrando en territorio desconocido. Y eso, para un rebelde como él, solo podía significar una cosa: estaba en el camino correcto. El taller de Taran no era lo que muchos esperaban de un recolector de chatarra de frontera. No olía a óxido ni estaba plagado de piezas esparcidas sin orden. Era una cápsula de ingenio construida dentro de un contenedor de carga olvidado, al borde del astillero, donde el caos exterior quedaba suspendido por la delicadeza del diseño y la precisión de su mente. Cintas de iluminación de plasma delineaban las paredes, arrojando un resplandor azul frío que convertía las sombras en pinceladas abstractas. Proyecciones holográficas flotaban en el aire, girando lentamente como constelaciones artificiales, cada una representando partes de diseños imposibles, fórmulas dinámicas, estructuras articuladas que parecían demasiado complejas para ser reales. Naira atravesó el umbral del taller con la elegancia mecánica de su silla gravitacional, la cual parecía respirar con cada movimiento. Su cabello violeta absorbía la luz azul como una joya viviente, y sus ojos recorrían el espacio con una mezcla de sorpresa, respeto y una pizca de desconfianza. Aquel lugar no era una guarida de contrabandista. Era un templo a la ingeniería creativa. Esto no es lo que esperaba, admitió, deteniéndose frente a un muro lleno de diagramas trazados a mano y anotaciones imposibles de seguir para cualquiera sin una mente como la de Taran. Déjame adivinar, respondió él mientras despejaba un banco de trabajo con un gesto automático. Pensaste que sería un desastre grasiento con piezas arrojadas por todas partes. Típico de los humanos sin licencia. Pensé que olería peor, concedió ella, arqueando una ceja. Él rió, encantado con su agudeza. Trabajo con chatarra, pero no soy un cerdo. Los ojos de Naira se fijaron en una proyección en particular. Era un modelo en 3D de un par de piernas robóticas, esbeltas, articuladas con precisión quirúrgica. Había conductos que se asemejaban a tendones, amortiguadores que imitaban músculos y un núcleo que vibraba con una energía contenida. ¿Son esos esquemas de interfaz neuronal?, preguntó, con un tono más bajo. Buena vista, respondió Taran, ampliando el holograma con un gesto. La parte mecánica es la más sencilla. El verdadero reto está en conectar tu sistema nervioso con las prótesis sin interrupciones ni rechazo biológico. Ella guardó silencio por unos segundos. Su expresión cambió de curiosidad a algo más introspectivo, casi dolido. Los doctores dijeron que eso era imposible para mi especie, susurró. Nuestros patrones sinápticos son demasiado complejos, demasiado inestables para la tecnología médica convencional. ¿Y quién dijo que yo uso tecnología médica convencional? Taran giró el holograma, revelando un componente clave del diseño. Un núcleo cuántico, brillante, marcado con inscripciones alienígenas. Lo encontré en una nave de investigación Arwan que se estrelló cerca del cinturón de Faralis.
Estos procesadores pueden adaptarse a cualquier patrón neuronal. Solo que nadie se atreve a usarlos por, bueno, lo obvio. ¿Y tú sí? Naira lo miró con intensidad. ¿Por qué? Taran sostuvo su mirada. Porque creo que los límites existen para ser desafiados. Y porque a veces, arreglar algo no se trata de restaurarlo a lo que era, sino de darle una nueva forma. Algo que nunca fue, pero que siempre debió ser. Naira desvió la mirada por un instante. Sus dedos comenzaron a trazar figuras pequeñas sobre el apoyabrazos de su silla. Era un gesto inconsciente, íntimo, como si intentara calmar un recuerdo doloroso. No fue nada heroico, empezó, su voz perdiendo parte de su habitual firmeza. No hubo guerra ni tragedia épica. Solo una negligencia corporativa como tantas otras. Yo era una ingeniera junior en un proyecto de terraformación. Los procesadores atmosféricos estaban mal blindados. Fallaron. El retroceso gravitacional me aplastó de la cintura para abajo. Taran no habló. Dejó que las palabras llenaran el espacio, permitiendo que su peso fuera lo único presente. Éramos 4, continuó ella. Solo yo sobreviví. La empresa alegó que, al ser tecnología experimental, no eran responsables. El acuerdo de compensación apenas cubrió los tratamientos iniciales. Después de eso, quedé aquí. En este asiento. La mandíbula de Taran se tensó. En sus ojos, el reflejo de la ira no era por él, sino por ella. Malditos bastardos, susurró. El universo no es justo, Taran. Aprendí a aceptarlo, dijo ella con una calma que ocultaba fuego. Él se acercó un paso, sin invadir su espacio, pero dejando claro que su siguiente frase nacía desde lo profundo. Aceptar no significa rendirse. Tal vez no podamos cambiar la galaxia entera, pero sí podemos mover algunas piezas. Ponerlas en su sitio. Sus miradas se encontraron. Por un instante, el ruido del taller desapareció, el zumbido de los estabilizadores cesó, y solo quedaron ellos dos, flotando en la distancia que separa lo imposible de lo inevitable. Dime, dijo ella con voz ronca. ¿Cómo termina un humano dirigiendo una operación ilegal de prótesis en el borde del espacio civilizado? Taran sonrió con nostalgia. ¿Me creerías si te dijera que solía ser oficial de cumplimiento corporativo? ¿Tú? ¿Siguiendo reglas? Era bueno en eso. Muy bueno. Hasta que empecé a ver los patrones. Los mismos errores. Las mismas víctimas. Las mismas ratas ejecutivas escapando sin consecuencias mientras los trabajadores morían. Intenté hacer lo correcto. Presenté informes. Recopilé pruebas. Me despidieron y me marcaron como inempleable. Así que decidiste romper las reglas, murmuró ella. Decidí arreglar lo que ellos desecharon. Este lugar, señaló su taller, está lleno de cosas que las corporaciones consideraron inútiles. Tecnología abandonada. Y personas también. Tú no eres lo que pareces, Taran Sivers, dijo Naira en voz baja. Tú tampoco, Naira Lavari. Hubo una pausa, cargada de una electricidad suave, de esas que anuncian tormentas silenciosas. Él se acercó apenas, y rozó su mano. El contacto fue leve, apenas una caricia, pero su efecto fue inmediato. Ambos lo sintieron. Como si la corriente pasara entre ellos, como si el taller respirara con ellos. ¿Aún crees que puedes devolverme lo que perdí?, dijo ella, sin retirar su mano. No. Creo que podemos construir algo nuevo. Algo mejor. Naira no respondió de inmediato. Pero no apartó su mano. Y eso, para Taran, fue más que suficiente. El resto de la noche transcurrió entre planos, pruebas de calibración, y la intimidad que solo se forma entre dos mentes que comienzan a encontrarse. No hubo promesas, ni declaraciones. Solo trabajo compartido, miradas cruzadas, y la certeza no dicha de que algo se estaba forjando. No solo un par de piernas. No solo un experimento cuántico. Sino un vínculo. Uno que no figuraba en ningún plano, pero que empezaba a tomar forma, paso a paso, como si fuera el más delicado de todos sus proyectos. El amanecer en Nueva Alejandría era diferente a cualquier otro lugar de la galaxia. El primer sol se alzaba con un resplandor dorado, suave,
como una vela encendida en la bruma, mientras que el segundo emergía poco después, más agresivo, lanzando lenguas de luz como si tratara de despertar a un mundo oxidado a la fuerza. Las sombras en el astillero bailaban con ritmos opuestos, proyectando figuras dobles sobre los restos de cruceros de guerra, estaciones orbitales derribadas y satélites partidos por la mitad. En medio de ese paisaje de ruina y posibilidad, Taran Sivers caminaba con determinación, siguiendo el rastro intermitente de su escáner de frecuencia cuántica. El dispositivo vibraba con creciente intensidad conforme se acercaba a su destino. Un cúmulo de restos caídos de una fragata militar de clase Hércules asomaba entre las dunas metálicas como una fiera muerta. A simple vista, el esqueleto retorcido no parecía prometer nada más que cortes peligrosos y radiación rezagada, pero Taran sabía que bajo una sección del casco desintegrado descansaba lo que necesitaba, un procesador cuántico Arwan de segunda generación, idéntico al que había diseñado en su prototipo. Sin él, la interfaz neuronal para las piernas de Naira nunca alcanzaría el nivel de sensibilidad necesario. Ella no solo debía caminar. Debía hacerlo con naturalidad, con precisión, con libertad total. Los últimos días habían sido una sinfonía de calibraciones y descubrimientos compartidos. Naira se presentaba cada mañana en su taller con una taza de infusión de hierbas locales y una mirada cargada de ironía y curiosidad. Trabajaban codo a codo durante horas, sus manos rozándose entre cables y herramientas, intercambiando palabras técnicas que derivaban en conversaciones personales, fragmentos de pasado, sueños no cumplidos, ideas locas que terminaban plasmadas en pizarras flotantes. Y aunque ninguno lo decía en voz alta, ambos sabían que algo más estaba construyéndose entre ellos. Algo que no venía de los planos. El escáner pitó suavemente al llegar frente a la compuerta del compartimento de navegación de la nave. El acceso estaba obstruido por placas colapsadas, pero Taran, como siempre, ya había previsto eso. Sacó de su cinturón una herramienta de corte de plasma, la encendió, y el zumbido azul cortó el metal como mantequilla vieja. El sudor se acumuló en su frente mientras trabajaba con paciencia y precisión. Cada centímetro cortado lo acercaba más a su objetivo, y a ella. Cuando por fin extrajo la pieza, la sostuvo como si fuera un corazón rescatado de un cuerpo dormido. Era pesada, antigua, aún con los emblemas imperiales quemados en su carcasa. Pero su núcleo latía. Y eso bastaba. Su comunicador personal vibró. Al activarlo, el rostro de Naira apareció flotando en miniatura, nítido, como si lo observara desde una habitación iluminada con velas violetas. Su cabello estaba recogido, lo que dejaba visible una línea delicada de cicatrices quirúrgicas en su cuello. Sus ojos mostraban algo entre preocupación y ternura. «Dime que no estás donde creo que estás», dijo, cruzando los brazos. «¿Qué tal si te digo que solo salí a dar un paseo nocturno?» Taran, su voz cargaba esa mezcla perfecta de advertencia y cariño. Las patrullas de seguridad pasan cada 45 minutos. Sabes que no puedes confiar en ese viejo camuflaje tuyo. Te recuerdo que tuve la mejor maestra en violación de protocolos de acceso, respondió él con una sonrisa ladeada. El procesador no vale tu vida, dijo, bajando un poco la voz. No lo hago solo por la pieza, dijo él, bajando también su tono. Lo hago porque estamos demasiado cerca de lograrlo. Porque quiero que camines, no como un proyecto médico, sino como una elección. Como un derecho. El silencio que siguió fue espeso, lleno de todo lo que ninguno de los dos había dicho todavía. Ten cuidado, Taran, murmuró Naira, y por primera vez su voz tembló. Me he vuelto bastante aficionada a tu encanto temerario. Y no me refiero solo a tu sarcasmo. ¿Solo mi encanto? Entre otras cosas, replicó ella, y su imagen desapareció con una última mirada que le dejó a él el corazón fuera de ritmo. Taran se deslizó entre los restos como una sombra entrenada. Los años de saqueos clandestinos le habían dado la capacidad de moverse entre acero y peligro sin dejar huella. Evitó los sensores térmicos, bordeó un dron patrullero cuyo foco blanco iluminaba la muerte de cientos de batallas olvidadas, y salió por la grieta opuesta antes de que el sistema activara el protocolo de detección. Para él, ese tipo de maniobras eran parte del ritual. Pero esta vez, había algo diferente. Esta vez, su mente no estaba ocupada solo con planos y fugas.
Estaba con ella. En cada paso. En cada respiración. Una hora después, llegó a la sección residencial del astillero. Las luces eran más suaves allí, y las estructuras estaban mejor conservadas. En uno de los módulos superiores, donde antes había oficinas administrativas, Naira había adaptado sus aposentos. Taran se detuvo frente a la puerta, el corazón latiéndole como si todavía estuviera esquivando drones. No era por el riesgo. Era por lo que venía después. La puerta se deslizó con un siseo, revelando un interior bañado en luz púrpura, con telas colgantes y estanterías llenas de herramientas, libros y piezas cuidadosamente organizadas. Naira lo esperaba, y lo que llevaba puesto no era su uniforme habitual. Era algo más suave. Más revelador. Más intencional. Llegas tarde, dijo, sin reproche, pero con esa chispa en la voz que siempre lo desarmaba. El camino pintoresco, ya sabes. Evitar arrestos y todo eso, respondió él, levantando el procesador como un trofeo. Mi héroe. Aunque empiezo a sospechar que te gusta jugar con fuego. Solo con el tipo correcto de fuego, dijo él, dando un paso adelante. El silencio entre ellos cambió de temperatura. La atmósfera se volvió más densa, más privada, como si el mundo entero supiera que debía detenerse. Deberíamos hablar sobre compatibilidad biológica, dijo ella, con un tono más bajo, casi ronco. Mi especie tiene ciertas diferencias. Soy buen estudiante, respondió él, dejando el procesador a un lado. Y siempre he preferido aprender con práctica. Lo que siguió no fue solo la consumación de una atracción contenida. Fue una revelación mutua, una danza de descubrimientos donde las diferencias se convirtieron en puentes. En cada contacto, en cada respiración sincronizada, en cada caricia que activaba más que sensores, se entretejía algo nuevo, algo que ni la ciencia ni el instinto podían describir por completo. Horas después, envueltos en la calma que sigue a una tormenta contenida, descansaban juntos sobre el diván de lectura. Naira, con la cabeza sobre su pecho, trazaba con los dedos figuras invisibles mientras Taran, con el brazo envuelto alrededor de ella, contemplaba el techo como si ahí pudiera verse el futuro. ¿Crees que lo lograremos?, susurró ella. Creo que ya lo estamos logrando. Entonces, dijo ella con una sonrisa lenta. Mañana calibramos los núcleos. Mañana calibramos todo. Pero esta noche, sus labios rozaron su frente, esta noche es para nosotros. Y en el silencio que siguió, rodeados de tecnología olvidada y sueños improbables, dos seres de mundos distintos encontraron algo que no necesitaba explicación. Una alianza sellada no con contratos ni datos, sino con piel, intención y un corazón desobediente que no entendía de límites. La mañana siguiente no trajo sol, sino un cielo cubierto por una neblina metálica que dejaba caer una lluvia fina con sabor a óxido. Pero en el taller de Taran, donde los hologramas chispeaban como constelaciones en miniatura y los núcleos de energía zumbaban como corazones mecánicos, la atmósfera no dependía del clima. Allí, el tiempo se medía en microajustes, pulsos neuronales, lecturas cruzadas y respiraciones contenidas. Y hoy, más que nunca, cada segundo contaba. Naira estaba sentada sobre la mesa de calibración, envuelta en una bata de trabajo que le quedaba grande, una de las de Taran, por supuesto, con el cabello violeta recogido en una trenza improvisada. Sus hombros desnudos mostraban la curvatura perfecta del implante quirúrgico recién instalado, una delicada entrada de conexión neural que descansaba justo en la base de su columna, invisible bajo la piel salvo por un leve destello azulado que pulsaba con su ritmo cardíaco. Taran estaba de rodillas frente a ella, sus dedos bailando entre cables, sensores y herramientas. Las piernas robóticas, una sinfonía de titanio oscuro y polímeros orgánicos, descansaban sobre la mesa, extendidas como si esperaran su momento para despertar. Eran bellas. No solo en su diseño funcional, sino en la intención que las había moldeado, no como sustituto, sino como extensión. No como reparación, sino como renacimiento. Recuerda, dijo él, su voz grave pero serena, esta primera conexión es solo calibración. No intentaremos movimiento todavía. Solo sensaciones. Estímulos. Resonancia. Lo sé, doctor, respondió Naira con media sonrisa.
Pero si mis dedos dejan de apretar los reposabrazos, puede que salga corriendo por instinto. Con esas piernas todavía apagadas, sería impresionante, bromeó Taran, aunque su mirada era todo menos ligera. Estaba concentrado, presente, como si cada microgesto de ella fuera una línea de código escrita en lenguaje vivo. Con un suspiro lento, Naira asintió. Él tomó el panel de control y activó la interfaz. Un pulso suave recorrió la habitación, apagando brevemente los sonidos del taller. En el instante siguiente, los núcleos de las piernas brillaron con un resplandor interior, y el aire se cargó con una energía que parecía estar respirando junto a ellos. Los ojos de Naira se abrieron más de lo habitual. Su respiración se entrecortó. «¿Puedo sentirlas?», susurró. «No en mi mente. En mi cuerpo. Están ahí. Los canales neuronales están respondiendo», confirmó Taran, sus ojos pegados al panel holográfico. «Las rutas sensoriales están activas. La señal está fluyendo. ¿Notas alguna diferencia entre ambas? La derecha se siente más cálida. Más viva. Es el procesador principal. Aún no ha igualado las frecuencias. Se estabilizará en unos minutos». Naira cerró los ojos. Su rostro no mostraba dolor, solo asombro. Estaba quieta, pero algo dentro de ella se movía. Algo que no tenía que ver con cables ni software, sino con la memoria de un cuerpo que durante más de una década había estado incompleto, y que ahora, por primera vez, empezaba a recordar cómo era sentirse entero. Un leve gemido escapó de sus labios. Taran alzó la mirada con preocupación. «¿Estás bien?» «Mejor que bien», respondió ella, abriendo los ojos y mirándolo con intensidad. «Es como tener extremidades fantasma, pero reales. Como si mi cuerpo estuviera reconectándose a sí mismo». Taran tragó saliva. No solo por lo que decía, sino por cómo lo decía. Su tono, su mirada, su forma de respirar, lo arrastraban hacia un abismo eléctrico donde la ciencia se convertía en deseo, y el deseo en algo más profundo. «Necesito que mantengas la concentración», dijo él, intentando recobrar el control. «Si interfieren emociones fuertes, el sistema puede sobrecargarse. Entonces será mejor que no pienses en anoche», susurró ella con una sonrisa pícara. «No estoy pensando en anoche. Mientes fatal, humano». Ambos rieron, y por un momento la tensión se disolvió. Pero Naira volvió a la seriedad. Se enderezó ligeramente, su cuerpo ahora alineado con los receptores de las piernas. «Taran», dijo con una nota nueva en su voz. «Necesito decirte algo. Es importante». Él dejó el panel y la miró con atención. El taller se volvió más silencioso. Incluso las luces parecieron atenuarse, como si entendieran que algo estaba por revelarse. «Mi último escaneo médico mostró algo inesperado», dijo ella, bajando la vista hacia su abdomen. Algo que, según toda lógica xenobiológica, no debería ser posible. Taran no necesitó más. Su cuerpo se tensó. Su respiración se detuvo. Y su corazón, por primera vez en años, pareció perder el ritmo. «¿Estás?» «Sí», asintió Naira, sus dedos temblando ligeramente sobre los bordes del asiento. «Estoy embarazada. Y según los análisis, el embrión es viable. Un híbrido. Nuestro hijo». El silencio fue absoluto. No hubo música dramática, ni explosiones emocionales. Solo el eco de una certeza imposible que se asentaba como una tercera presencia en la habitación. «Los doctores no entienden cómo es posible», continuó ella. «Las diferencias genéticas son demasiado grandes. Y sin embargo, mi cuerpo se está adaptando. Como si supiera lo que debe hacer». Taran se acercó, despacio, como si tuviera miedo de romper algo. Se arrodilló frente a ella otra vez, pero esta vez no para conectar sensores. Tomó sus manos entre las suyas. «¿Estás bien con esto?», preguntó, la voz llena de respeto y asombro. «No lo estaba al principio», confesó. «Pero luego pensé en ti. En nosotros. En cómo todo esto, las piernas, el taller, esta locura, surgió de querer construir algo nuevo. Y entonces me di cuenta, este hijo es exactamente eso. Lo imposible hecho real». Taran sonrió, y la emoción le nubló los ojos. «Entonces», dijo,
con un hilo de voz. Mejor que camines, ¿no? Nuestro hijo merece verme bailar. Y en ese instante, algo se completó entre ellos. Un ciclo, un propósito, un destino que hasta ahora solo era intuición. Ya no era solo un proyecto. Era una vida nueva. Y no solo en su vientre, sino en el alma de ambos. Una vida nacida de circuitos, decisiones, fuego y ternura. Las piernas estaban listas. Las conexiones eran estables. Solo quedaba activar el sistema de movimiento. ¿Lista para intentarlo?, preguntó Taran, con el dedo flotando sobre el interruptor maestro. He esperado 11 años, respondió ella. Actívalo. Y lo hizo. El zumbido fue diferente. Más grave. Más profundo. Como si algo despertara. Las piernas comenzaron a moverse, lentas, fluidas, flexionando la articulación de la rodilla. Naira jadeó. Taran le ofreció su brazo. Ella lo tomó. Y luego, con un esfuerzo casi imperceptible, se puso de pie. Los sensores mantuvieron el equilibrio. El cuerpo respondió. La gravedad obedeció. Estoy de pie, dijo Naira, como si el mundo necesitara escucharlo. Lo estás, respondió Taran, con la voz quebrada. Estoy de pie. Ella cerró los ojos. Lágrimas cayeron. Pero no eran de dolor. Eran de memoria. De todo lo que había perdido. Y todo lo que, por fin, volvía a ser suyo. En ese taller, bajo luces frías y calor humano, una mujer caminó por primera vez en más de una década. Y en su vientre, una nueva vida dio su primer salto invisible, impulsada por dos corazones que habían aprendido a construir el milagro desde la chatarra. Habían pasado 3 meses desde el primer paso. 3 meses desde que el taller de Taran dejó de ser simplemente un espacio de creación para transformarse en un lugar sagrado, un templo donde la ciencia, la voluntad y el amor conspiraban para torcer el destino. El brillo de las piernas robóticas de Naira ya no era una rareza, sino una extensión de su cuerpo, parte integral de su andar. Caminaba sin asistencia, sin titubeo. A veces incluso corría, solo para sentir el peso del viento entre las piernas, para comprobar que la velocidad, esa antigua desconocida, ahora vivía dentro de ella. Pero con el milagro venían los ajustes. Taran estaba inclinado sobre la consola de diagnóstico, una ceja fruncida mientras escaneaba los patrones neuronales que fluctuaban más de lo esperado. Naira, unos pasos más allá, practicaba una secuencia de movimientos fluidos, casi como una danza, apoyando su mano sobre el banco de trabajo cuando algún impulso errático la hacía tambalearse. Los valores de latencia han aumentado, dijo Taran sin apartar la vista de las lecturas. No mucho, pero lo suficiente como para causar ese leve desfase. Podrías tropezar si no lo corregimos. Mi cuerpo está cambiando, respondió Naira con naturalidad, deteniéndose y respirando hondo. Cada día la distribución del peso es distinta. El centro de gravedad ya no es el mismo. Colocó una mano sobre su vientre, ahora claramente abultado. La curva suave de su embarazo era visible incluso bajo las holocamisas que solía usar en sus horas de trabajo. No lo ocultaba. No lo temía. Lo celebraba. Tu hijo está creciendo a su propio ritmo, añadió con una sonrisa traviesa. Y parece que tiene ganas de desafiar la ingeniería galáctica antes de nacer. Taran dejó el panel por un momento y la miró. Ella estaba hermosa. No en un sentido estético superficial, sino en la forma en que brillaba desde dentro, como si llevar vida dentro la hiciera más real, más presente, más completa. Pero también más vulnerable. Por eso se forzaba a recalibrar cada día. Porque ahora no solo ajustaba prótesis, ahora cuidaba de 2 vidas. Los algoritmos de aprendizaje del procesador cuántico están haciendo lo mejor que pueden, murmuró él, conectando una nueva subrutina. Pero tu bioquímica cambia demasiado rápido. No fue diseñado para adaptar el sistema a un cuerpo en evolución constante. Entonces será mejor que lo actualices. No pienso dejar de caminar. Jamás dejarás de caminar, dijo él con una convicción inquebrantable. Mientras yo respire. Se acercó a ella con una pequeña sonda de lectura y comenzó a tomar nuevos datos desde el puerto neural en su espalda. Sus manos eran suaves, expertas,
pero también cariñosas. Cada roce llevaba la precisión de un científico y la ternura de un amante. Naira cerró los ojos, disfrutando del momento. ¿Has pensado en nombres?, preguntó de pronto, con un tono casual. ¿Nombres?, repitió Taran, como si le hablara en un idioma desconocido. Para el bebé. Pensé que tú querías escogerlo. Quiero que lo escojamos juntos. Taran se detuvo. Apoyó su frente contra la de ella, sintiendo su respiración. No sé por dónde empezar. Nada parece suficiente. Yo sí, susurró Naira. Lo llamaremos Nixon. ¿Qué significa? En mi idioma, puente entre estrellas. Taran sonrió. El nombre le pareció perfecto. No por lo que significaba en la lengua de Naira, sino por lo que evocaba en su interior. Ese hijo era eso, un puente entre mundos, entre especies, entre pasados rotos y futuros imposibles. Entonces será Nixon, dijo él con solemnidad. La vida dentro de Naira se movió como si respondiera. Un leve empujón, una presión suave bajo su mano. Era temprano para patadas definidas, pero el contacto fue inconfundible. Ambos lo sintieron. Está escuchando, susurró ella. Está aprendiendo, añadió él. Como sus padres. Esa misma noche, mientras la estación dormía bajo la luz artificial del domo principal, Taran desplegó en la consola central del taller los planos de un edificio. Una estructura sencilla, pero sólida. Con espacio para laboratorios, zonas de reparación, sala de descanso y una clínica anexa. El título del archivo era directo: Centro de Prótesis Adaptativas Cyberslavari. Naira, sentada en el diván, lo observaba con curiosidad mientras se masajeaba las piernas con un ungüento especial que aliviaba la sobrecarga sensorial. ¿Así que decidiste dar el salto? Ya no podemos vivir al margen, dijo él sin apartar la mirada de los planos. No con un hijo en camino. No con la tecnología que estamos desarrollando. Esto puede cambiarlo todo. No solo para ti. Para miles. Tal vez millones. ¿Y si vienen por nosotros? ¿Si las corporaciones o el gobierno intentan reclamar lo que has construido? Lo protegeremos, respondió él. Haremos las cosas bien. Con licencias. Con registros. Con socios éticos. Pero sin ceder el control. Hablas como un padre, dijo ella con una mezcla de orgullo y miedo. Soy un padre. Y estoy enamorado de la madre de mi hijo. Naira se quedó en silencio. Sus ojos brillaron. No respondió con palabras. Se levantó, caminó hacia él, casi flotando, y lo abrazó por la espalda. Sus manos descansaron sobre su pecho. Su mejilla contra su hombro. Entonces hagámoslo, dijo finalmente. Construyamos algo que le dé a Nixon un futuro. Un hogar. Un propósito. Y un lugar donde tú puedas enseñarle a correr, añadió Taran con una sonrisa. No solo a correr, murmuró ella contra su piel. A desafiar el mundo. Como lo hicieron sus padres. Días después, la reconstrucción del antiguo almacén 14 del astillero comenzó oficialmente. Las estructuras internas fueron reforzadas. Se instalaron estaciones de energía independientes, módulos de diagnóstico y líneas de producción para prótesis de distintos niveles. Naira coordinaba el inventario desde una consola flotante, mientras Taran supervisaba a los ingenieros contratados. Ambos trabajaban incansablemente. A veces dormían en el taller, a veces en los compartimientos superiores que transformaron en su hogar. Pero todas las noches, sin falta, se recostaban juntos, con Nixon moviéndose entre ellos, y hablaban de sueños. De desafíos. De la posibilidad de que la vida, incluso en medio de la chatarra, podía renacer. No por accidente. No por milagro. Sino por elección. Y así, paso a paso, calibración tras calibración, beso tras beso, palabra tras palabra, comenzaron a construir no solo piernas, ni edificios, ni sistemas. Comenzaron a construir un legado. Uno donde el amor y la tecnología se entrelazaban sin cables ni códigos, sino con piel, convicción, y el latido entrelazado de dos corazones que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Desafiar lo imposible. Y ganarle.
El sexto mes de embarazo trajo consigo un cambio que ni siquiera los algoritmos adaptativos del procesador cuántico de Naira habían anticipado. La velocidad de transformación corporal aumentó. No solo por el crecimiento del bebé, sino por algo más profundo, más inexplicable. Su cuerpo ya no era el mismo que el de una mujer embarazada cualquiera, ni siquiera el de una mujer de la especie Lavari. Era un cuerpo único, reprogramado a nivel biocelular, respondiendo no solo al feto híbrido que crecía dentro de ella, sino al propio vínculo que había establecido con las prótesis, con la interfaz neuronal y con el corazón humano de Taran, que latía a su lado con una devoción que transformaba lo técnico en sagrado. Cada mañana, Taran despertaba antes que ella y pasaba varios minutos observando cómo dormía. Su cabello se derramaba sobre las sábanas como una cascada púrpura, y sus manos descansaban instintivamente sobre su vientre, protegiendo a Nixon con una ternura silenciosa. Las piernas robóticas descansaban plegadas junto a la cama, como si también durmieran, como si compartieran la conciencia de su dueña. Era en esos momentos cuando Taran entendía todo con brutal claridad: lo que hacían ya no era ingeniería. Era evolución. Y estaban dentro de ella. Las últimas lecturas son distintas, le dijo a Naira una mañana mientras ajustaba el calibrador de respuesta sensorial. Ella, sentada sobre la mesa de diagnóstico con una bata abierta en la espalda, apenas respondió con un leve gesto de la cabeza. Sabía lo que él iba a decir. Lo había sentido también. Los patrones neuronales están mutando, explicó él. Tu cuerpo no solo se está adaptando al embarazo. Está retroalimentando la interfaz cuántica. Hay nuevos caminos, nuevas señales. Es como si tu sistema nervioso se expandiera. ¿Y eso es peligroso?, preguntó ella, con voz serena pero firme. No lo sé, confesó Taran, sin intentar disfrazar su incertidumbre. Esto va más allá de lo que cualquier simulación puede predecir. Pero lo estamos documentando. Y créeme, es hermoso. Naira bajó la vista hacia sus piernas. Luego se inclinó hacia adelante, hasta que sus frentes se tocaron. Todo esto empezó por un par de piernas, susurró. Y ahora siento que estamos caminando hacia algo que va más allá de nosotros. ¿Lo sientes tú también? Cada segundo. Ese mismo día, la Autoridad de Tecnología Médica del Sector 9 emitió su aprobación oficial del proyecto Cyberslavari. Los planos del Centro de Prótesis Adaptativas ya no eran solo un ideal, ahora eran una operación legal registrada, respaldada por patentes y con acuerdos de producción en marcha. El edificio, aún en fase de construcción, ya contaba con personal médico, bioingenieros y consultores legales que, con cada reunión, entendían menos lo que estaban presenciando. Esto no es una prótesis, dijo uno de los investigadores, observando los datos recopilados de Naira. Es una simbiosis. Es un sistema que evoluciona con el usuario, explicó Taran. Cada nueva conexión fortalece la anterior. Es como si las piernas aprendieran a ser parte de ella. Y ella, parte de ellas. Esto cambiará todo, murmuró la doctora Selani, una neuróloga de la Universidad Central de Delcar Prime. No solo para quienes perdieron movilidad. También para el concepto de integración orgánica tecnológica. Ustedes no diseñaron un implante. Diseñaron el siguiente paso de la biología inteligente. Naira no participaba demasiado en esas reuniones. Prefería moverse. Caminar. Sentir. Sus días transcurrían entre calibraciones, paseos por el astillero y conversaciones con el pequeño que crecía dentro de ella, como si él pudiera oírla y entenderla. Tal vez podía. Porque había algo en Nixon que no se comportaba como un simple ser en gestación. A veces, cuando Naira se concentraba lo suficiente, podía sentir un tipo de vibración dentro de su cuerpo, como si el niño emitiera ondas propias. Como si su bioelectricidad ya estuviera interactuando con el entorno. Está ayudando a regular la interfaz, le dijo a Taran una noche mientras revisaban juntos las últimas lecturas. Lo sé. Lo siento. Él está ahí dentro, haciendo ajustes. ¿Nuestro hijo está reprogramando tus prótesis desde el útero? Tal vez no con conciencia. Pero sí con instinto. Con presencia. Taran no respondió. La miró en silencio, el corazón latiéndole con fuerza. No por miedo, sino por reverencia.
Estaba presenciando algo que desafiaba todo lo conocido. Algo que nacía de ellos. Unas semanas después, una nave de la División Médica Militar aterrizó sin previo aviso en el hangar principal del astillero. 3 representantes descendieron, uniformados, impecables, con insignias plateadas que relucían como advertencias. No pidieron audiencia. Exigieron conversación. Hemos revisado los informes, dijo el coronel Brayton, de pie en el vestíbulo del centro. Y estamos interesados en su tecnología. No está a la venta, respondió Taran sin rodeos. No buscamos comprarla. Buscamos integrarla. Con apoyo estatal, podrían acelerar su desarrollo. Imagina esto en soldados de combate. En pilotos. En unidades de infiltración. Naira, que estaba junto a él, dio un paso adelante. Sus movimientos eran precisos, fluidos, impecables. Ninguno de los militares pudo disimular su sorpresa al verla caminar. Este proyecto no fue creado para eso, dijo ella. No somos una fábrica de armas. Pero su hijo, comenzó uno de los oficiales, y Taran lo interrumpió con una mirada fulminante. No se atreva a terminar esa frase. Brayton alzó las manos. No buscamos conflictos. Pero ustedes deben saber que lo que tienen es valioso. Y no todos serán tan cordiales como nosotros. Entonces váyanse antes de que llegue alguien menos cordial que yo, dijo Naira, con una voz que hizo eco en las paredes. Los militares se marcharon. Pero dejaron algo más peligroso que sus amenazas, certeza. La certeza de que estaban en la mira. De que lo que habían creado ya no era suyo únicamente. Era un hito. Y los hitos siempre atraen sombras. Tenemos que proteger esto, dijo Taran esa noche mientras sellaba el sistema de seguridad del centro. No solo por nosotros. Por quienes vendrán después. Y vendrán, añadió Naira. Porque esta tecnología va a liberarlos. Como me liberó a mí. Entonces hagámoslo bien, concluyó él. Con integridad. Con visión. Con Nixon en mente. Con amor, agregó ella, tomando su mano. Porque eso es lo que nos hizo empezar todo esto. Y en ese instante, bajo la tenue luz del sistema de vigilancia, con el eco de los drones patrullando el perímetro y el zumbido de los estabilizadores vibrando como un mantre, ambos entendieron que la revolución ya había comenzado. No necesitaba banderas ni proclamas. Solo necesitaba 2 personas que creyeran que el futuro podía construirse, paso a paso, desde las ruinas. Y que cada uno de esos pasos, si se daba con propósito, podía cambiar el curso de la historia. El 8º mes llegó como una tormenta en calma. La tecnología del taller zumbaba con más intensidad que nunca, los paneles holográficos parpadeaban con nuevas lecturas cada día, y el aire se impregnaba de una energía densa, como si algo invisible se estuviera preparando para nacer no solo dentro de Naira, sino dentro del propio universo. El bebé, Nixon, había comenzado a generar su propio campo bioeléctrico. Lo detectaron por accidente durante una calibración rutinaria de las prótesis. Una pulsación extra, una señal que no venía de Naira ni del entorno, sino del feto mismo. Taran casi dejó caer su tableta cuando vio la lectura, un patrón de frecuencia cuántica, rudimentario pero estable, como si la criatura aún no nacida ya supiera cómo hablarle a las máquinas. ¿Lo estás viendo?, preguntó, sin alzar la voz, con el asombro estancado en el pecho. Naira asintió, recostada en la silla de conexión, sus ojos entrecerrados, su cuerpo suspendido en ese estado entre la conciencia y la expansión que ocurría cada vez que sincronizaba su red neuronal con el procesador. Él ya forma parte del sistema, dijo. No es que lo esté afectando, lo está guiando. Su señal ha empezado a integrarse con la programación base de las piernas. No soy solo yo quien camina. Es él, conmigo. Taran la miró. Su amor. Su compañera. Su revolución. La mujer que había conocido como una silueta sobre chatarra oxidada, ahora erguida como una diosa biomecánica, con vida en el vientre y fuego en los ojos. Naira Lavari, la mujer que caminó hacia su libertad y arrastró con ella el concepto mismo de lo posible. En los días siguientes, las pruebas se volvieron secundarias. El centro de prótesis operaba ya bajo supervisión médica autónoma, con ingenieros,
terapeutas y diseñadores de todas las especies esperando turno para estudiar el fenómeno Lavariciverse. Pero el núcleo del proyecto, su alma, permanecía en ese vínculo silencioso entre Naira, Taran y el niño que estaba por llegar. Y el día llegó. El parto no fue tradicional. Nunca lo sería. El centro de diagnóstico se transformó en un santuario de tecnología médica avanzada, adaptada a las particularidades biológicas de Naira y las necesidades del sistema que la mantenía caminando. Taran había diseñado una silla de parto con interfaz neural de segunda generación, capaz de responder a cada contracción, de sincronizarse con las piernas robóticas para mantener el equilibrio, de reducir el dolor sin anestesia, sin desconexión, sin pérdida de control. Naira no quería parir desde la fragilidad. Quería hacerlo desde su fuerza. ¿Estás lista?, preguntó él, parado junto a ella, su voz tranquila, aunque el temblor de sus dedos lo traicionaba. He estado lista desde el día en que encendiste esas piernas, respondió ella, con una sonrisa suave. Solo que no lo sabía. Las luces del centro bajaron de intensidad, y los sensores comenzaron a marcar la intensidad de las ondas. El campo eléctrico de Nixon brilló como un sol incipiente, afectando incluso las pantallas que no estaban conectadas al sistema. Todo se volvió más nítido, más humano, más vivo. Naira pidió algo inusual. Lo pidió en voz baja, mientras la primera oleada de dolor se deslizaba por su espalda. «Baila conmigo», dijo. Taran parpadeó, desconcertado. «¿Qué?» «Baila conmigo. De pie. Quiero que la primera vibración que sienta nuestro hijo en este mundo sea el movimiento de dos cuerpos que se aman». Él no dudó más. La ayudó a ponerse de pie. Las piernas robóticas respondieron con gracia, como si también supieran que el momento era sagrado. No hubo música. Solo el zumbido lejano de los monitores, la respiración entrecortada de Naira, y el ritmo de sus pasos lentos sobre el piso del centro médico. Giraron. Se apoyaron. Se fundieron en ese vaivén silencioso mientras la tecnología brillaba a su alrededor. Y entre contracción y contracción, ella sonrió. Y él lloró. Horas después, cuando el silencio se quebró con el primer llanto, todo el sistema tembló. Literalmente. Las luces parpadearon, los sensores colapsaron y los datos se reescribieron en tiempo real. El nacimiento de Nixon no fue una simple llegada. Fue una señal. Un eco. Una irrupción suave y poderosa en el tejido mismo de lo que era posible. Taran lo sostuvo entre sus brazos con la delicadeza de quien carga un universo nuevo. Su piel era de un verde pálido, casi plateado, como la de Naira, pero sus ojos eran un abismo de estrellas. Castaños y violetas al mismo tiempo, reflejando galaxias que aún no existían. ¿Y si no está destinado a este mundo?, preguntó Taran, apenas en un susurro. Entonces le construiremos uno nuevo, respondió Naira, acunando su cabeza contra el hombro de él. Pasaron semanas. El centro operaba a plena capacidad. Las prótesis adaptativas comenzaban a producirse en cadena. Los primeros pacientes caminaban. Algunos por primera vez. Otros por segunda. El mundo empezaba a hablar de Nixon no como una amenaza, sino como un milagro. Y una tarde, sin aviso, la autoridad intergaláctica envió un emisario. No era militar. No era político. Era una anciana de piel plateada, ojos claros, y palabras medidas. No venimos a quitarles nada, dijo. Solo a entender cómo lo hicieron. Taran la condujo al laboratorio. Le mostró los planos. Las grabaciones. Las secuencias genéticas. Los errores. Los aciertos. Pero no todo. Porque lo esencial, lo verdaderamente único, no podía imprimirse ni replicarse. Todo esto, dijo él al final, nació porque me enamoré de una mujer sentada en una silla antigravitacional. Y porque ella creyó que podía volver a caminar. Entonces esta tecnología, dijo la anciana, no es fruto de una guerra. Es fruto de un acto de fe. Exactamente, dijo Naira, entrando al laboratorio con Nixon dormido sobre su pecho. El emisario la miró. La tecnología que la sostenía. El niño que acunaba. El hombre que la adoraba. Tal vez, murmuró, el universo aún tiene salvación. Y se fue. Esa noche,
En la terraza superior del centro, Taran y Naira observaron las estrellas mientras Nixon dormía en sus brazos. El astillero seguía allí, oxidado, inmenso, lleno de chatarra con secretos. Pero el mundo había cambiado. Y ellos lo sabían. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó ella. A donde queramos. Tenemos piernas. Tenemos futuro. Tenemos un hijo. Tenemos todo. Y se abrazaron. Y las estrellas giraron sobre ellos como testigos. Y el universo, vasto e indiferente, contuvo la respiración por un momento. Porque dos seres habían desafiado sus reglas. Y las habían reescrito con amor. Nixon suspiró en sueños. Y en su pequeño puño, cerrado con fuerza, el futuro ya comenzaba a caminar.